Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Uno de los lanzamientos más importantes, más interesantes que se producen en la Feria Internacional del Libro de Bogotá tiene que ver con esta investigación, violencia contra los periodistas. Un trabajo realizado por la reconocida periodista decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana, Marisol Cano Busquets, sobrina de don Guillermo Cano, el director del Espectador que fue asesinado por orden de Pablo Escobar, que ha hecho para su trabajo doctoral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona una investigación sobre el estado de la libertad de expresión y de la violencia contra los periodistas, luego de un cruce comparativo de trabajo con 10 organizaciones que defienden la libertad de expresión. Vamos a hablar de este tema. Colombia, Erika, ha logrado reducir la violencia que conocimos en su momento contra los periodistas, asesinatos, secuestros, pero aún persisten muchas cosas que hacen que en Colombia pues, la libertad de expresión no sea plena. De este tema vamos a conversar esta noche con Marisol Cano Busquets. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Y es que los periodistas siguen estando en la mira de los violentos en Colombia y también hay que decirlo, en el mundo. Este dato que hemos recogido del 1 de septiembre de 2018 al 26 de febrero de 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 195 ataques contra la prensa, 247 periodistas afectados, 44 casos venían de funcionarios públicos y resultaron involucrados 59 periodistas. Son datos que también ha recogido la Sociedad Interamericana de Prensa, que advierte que la principal situación que deben afrontar los periodistas en este tipo de escenarios son las amenazas y los hostigamientos. Violencia contra los periodistas aspira a configurar este fenómeno y recoge una serie de metodologías, de mecanismos de intervención de organizaciones internacionales, 10 en total, como usted señalaba, en defensa de la libertad de expresión, que es sin lugar a dudas uno de los pilares de un Estado de Derecho. Marisol Cano Busquets, decana de la Facultad de Comunicación, periodista vinculada durante muchos años al periódico de la familia, al diario El Espectador. Un placer, un gusto que esté con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Erika, Yesid, un gusto de verdad estar acá. Y un gusto también que podamos conversar ustedes, además que son ejemplo de un muy buen periodismo y de esa relación virtuosa de periodismo y sociedad, que podamos ver qué hay en las entrañas de ese fenómeno de la violencia contra los periodistas en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Nos honra con sus palabras. Bueno, Erika, un gran trabajo, como usted ve, es un libro... Es una compilación. Así es, un libro robusto porque fue la investigación que hizo Marisol en medio de su doctorado en Barcelona. Marisol, luego de este análisis, de este estudio durante 5 años, indagando, estudiando la violencia contra los periodistas, ¿qué conclusión tiene usted hoy en términos internacionales y particularmente del caso colombiano? Yo creo que son múltiples las dimensiones cuando uno se acerca a mirar el fenómeno, a mirarlo en el mundo y a mirarlo a partir de todos esos documentos que cotidianamente van evidenciando actos o manifestaciones de violencia contra los periodistas. Entonces uno podría decir que en el centro está el valor del periodismo para la sociedad, y cuando el periodismo cumple a cabalidad con sus funciones, cuando el periodismo es independiente, cuando el periodismo pone en primera fila la responsabilidad social, el interés público, cuando el periodismo es valiente, cuando el periodismo es capaz de estar lejos de los múltiples poderes que hay en la sociedad y cuenta la historia de la sociedad acercándose, digamos, al mejor relato posible de esa situación local, regional, internacional en muchos sectores, el periodismo se vuelve incómodo. Y el periodismo, al volverse incómodo, empieza a tener dificultades, y esas dificultades vienen a las explícitas, pero también las implícitas, las de tibias, las fuertes, de tal manera que lo que se busca es ir silenciando temas que son incómodos
o enfoques de los temas que pueden ser incómodos. Entonces, yo creería que una de las grandes conclusiones que tiene esta investigación es que la violencia contra los periodistas es multidimensional, es ubicua, es sistémica, es multifactorial y tiene unas consecuencias muy fuertes para la sociedad. Precisamente en ese punto quería detenerme, Marisol. ¿Cuál es el impacto que usted ha podido establecer? Y qué es bueno que la opinión pública lo entienda, porque muchas veces hemos registrado aquí, Yesid, que la prensa es el blanco hoy de muchos ataques, de muchas agresiones, pero ¿qué pasa cuando la prensa sufre precisamente esos ataques, esas vulneraciones, bien sea a nivel de medio y por supuesto de periodistas? ¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad, para un país como el nuestro? Hay unas consecuencias estructurales y macro que se ven clarísimas, y es que cuando hay violencia contra los periodistas se empobrece el debate público, y se empobrece el debate público porque se silencian voces y se silencia pluralidad de voces. Cuando hay violencia contra los periodistas hay miedo también. Y cuando hay miedo de parte de los periodistas, que es un miedo que puede ser absolutamente natural, cuando a ti te amenazan y te amenazan diciéndote que van a secuestrar o que van a afectar a tus hijos y que saben que ellos están en tal esquina esperando el bus del colegio, pues es absolutamente normal que tú tengas miedo y que eventualmente digas, pues no me meto más con ese tema. Si no me meto más con ese tema, ¿qué consecuencia hay? Que empieza a haber una serie de temas en determinado tipo de sociedades, en determinados momentos históricos, que no se pueden tratar. Entonces también se empobrece esa representación de la realidad. Cuando uno empieza a identificar, que es, digamos, uno de los momentos que yo disfruté más de la investigación, cuáles son los factores de riesgo para un periodista y cómo puede uno sistematizar esos factores de riesgo, y se encuentra con uno muy importante, que es el de las temáticas periodísticas. Dice, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Y entonces hay temáticas como puede ser el medio ambiente, que uno dijera, pues no es un tema que tradicionalmente haya afectado el ejercicio del periodismo, pues periodistas que se meten a investigar qué hay detrás de grandes contratos de extracción de recursos naturales, o cuando hay tráfico de madera en el sudeste asiático, por ejemplo, o cuando se denuncia el impacto de grandes hidroeléctricas en el Amazonas, pues entonces el periodista empieza a ser blanco de agresiones. Y eso es muy interesante, ver la sistematización de las temáticas que ponen en riesgo al periodista. Entonces se empobrece el debate público, se empobrecen las temáticas, se empieza a ver también digamos, como una distorsión del paisaje mediático. Hay lugares, lo vivimos en Colombia muy fuerte, en Arauca, por ejemplo, que empiezan a ser lugares del mundo en donde no hay periodismo ejerciendo en el territorio. Y cuando el periodista no está en campo, pues el conocimiento de lo que sucede pues es también muy limitado. Entonces se empieza a ver sectores del mundo que no tienen medios, que no tienen periodistas, y empieza a ver esos vacíos y distorsiones. Independientes, porque quizá lo que están es atados a la pauta o a la información oficial, pero es por un tema relacionado con la seguridad. No encuentran cómo precisamente ir a ejercer periodismo más allá de los centros urbanos, donde pueden tener algún tipo de garantía de protección, sí. No mucho más. Marisol, quería preguntarle, en Colombia durante muchos años el país fue considerado este país durante muchos años uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo, por asesinatos, por secuestros, por hostigamientos de grupos armados ilegales. Hoy en día las cifras afortunadamente han venido reduciéndose, pero quería preguntar... todavía seguimos ahí en la cola. Evidentemente hechos a lo largo y ancho del territorio nacional, pero no en la misma proporción en las que lo vimos en los 90. Pero quería preguntarle, Marisol, si hoy los periodistas, con estas cifras de violencia que se han reducido, pese a eso, la libertad de expresión en el país no existe. ¿Qué análisis hace usted de la libertad de expresión en Colombia hoy? ¿Cuál cree usted que son las causas que de pronto hacen que no exista una libertad de expresión plena?
Y ahí mirábamos como unas entradas al tema interesantes, ¿no? Yo me preguntaba mucho si la violencia contra los periodistas era un tema de cifras. Y efectivamente, en la primera década del siglo XXI y avanzada la segunda, hay un incremento de agresiones al ejercicio del periodismo en el mundo. Pero también varían el tipo de agresiones contra los periodistas. Yo decía, no es un tema de cifras, porque algo más está pasando ahí que tendríamos que verlo más allá de las cifras. Y empieza uno a ver, por ejemplo, una serie de entramados legales que van cercenando la posibilidad de que el periodista se mueva con libertad. O una serie de legislaciones, claro, este es un debate fuerte, ético, de derechos, de confrontación de derechos, pero después del 11 de septiembre en Estados Unidos y con todo ese desarrollo, por ejemplo, de normativas para proteger la seguridad nacional, pues empieza a limitarse la posibilidad del ejercicio del periodismo. Si uno lo ve en nuestro país, también de alguna manera empieza a suceder en ese mismo sentido. ¿Cuánto de, digamos, señalar a un periodista porque está abordando un tema que no podría abordar y hay una serie de legislación que afecta, entonces hace que se silencia? No es un periodista amenazado, no es un periodista que se secuestra, no es un periodista que se asesina, pero es un periodista que no puede hacer su trabajo como debería ser. Entonces, en materia de libertad de expresión, cuando empieza a haber también ese choque de derechos, que en eso hay trabajos muy bonitos, sobre todo en Colombia, cuando Rodrigo Uprime y su equipo de abogados empieza a estudiar en detalle sentencias de la Corte Constitucional que tocan temas de libertad de expresión, que temas de libertad de prensa, de libertad de información, de acceso a la información, cuando chocan derechos, ¿qué prima? Y entonces, si no hay, digamos, unas sociedades que protejan al máximo el derecho a la libertad de expresión, por lo general es el derecho que queda subsumido frente a otros. Y ahí empezamos a ver un debilitamiento progresivo. Hay, digamos, también otra patica que le sale al asunto y es muy interesante, y es que con el desarrollo de las tecnologías de información, pero sobre todo con la apropiación ciudadana de las tecnologías, empieza a ver en el panorama el lado positivo, que es una gran cantidad de voces en el debate público, pero una gran cantidad de voces no formadas como en los elementos fundamentales de la ética periodística. Y ahí también pierde el periodismo de calidad y el periodismo de rigor. Entonces, no, hay que limitar la libertad de expresión en las redes sociales, hay que limitar la agresividad en las redes sociales. Y todo eso pues va afectando al periodista porque está dentro de eso que termina siendo como un terreno movedizo. O sea, ¿usted está en desacuerdo con que se limite la libertad de expresión en las redes sociales? Porque, Erika, usted ha escuchado que ha habido intentos de personas que quieren regular el uso de las redes sociales. ¿Usted cree que eso no es una buena vía? Yo creería que no, y pensaría más en cómo, como sociedad, pensamos en la responsabilidad cuando uno tiene la posibilidad de expresar públicamente y masivamente una opinión o una información, y la responsabilidad que va ahí paralela. Entonces, digamos, yo soy muy defensora del ejercicio del periodismo y de la profesionalización del periodismo, porque si en algo hemos sido formados los periodistas, es en eso, como en la ética periodística, en la autorregulación periodística, en saber cuándo decir y cómo decir y por qué, en contrastar la información, en hacer el chequeo de los datos. Cuando hay apropiación ciudadana y no tenemos como sociedad una formación muy sólida en ese sentido de la responsabilidad del lenguaje que utilizamos, del tipo de información que ponemos a circular, de siempre tener la duda. Los periodistas dudamos siempre, pero digamos con un ciudadano común eso no sucede. Pero es que ahora que usted plantea eso, Marisol, claramente como periodistas son rotulados esos ciudadanos que bien pueden ser influenciadores, opinadores, y evidentemente ahí caben todas estas personas que utilizan las redes sociales para informar. Evidentemente es un enorme riesgo para el periodismo porque no todos están formados para el ejercicio de un periodismo independiente y sobre todo responsable.
¿Eso lo pudo también usted analizar en este libro? Sí, y fíjate que hay algo interesante también. Cuando uno cruza, digamos en la parte metodológica están pues, todas las categorías, pero si uno cruza, por ejemplo, factores de riesgo, cruza contextos donde hay manifestaciones de violencia contra los periodistas, cruza el tipo de manifestación de violencia, que puede ser desde una confiscación de información hasta un asesinato o un encarcelamiento. Y lo cruza con una de las categorías que yo utilicé también, que era, digamos, ejercicio responsable de la ética, del periodismo y, digamos, la protección de la ética periodística. Ahí uno encuentra que cuando se vulnera la ética periodística, también hay violencia contra los periodistas. Claro. Entonces, cuando tú pasas fronteras que quizá no deberías pasar, cuando además de periodista, ejerces otro tipo de actividades de comunicación en la sociedad, entonces también se distorsiona tu rol. Y pagamos justos por pecadores. Exactamente, y empezamos a pagar justos por pecadores. Todos nos meten en el mismo saco. En el mismo saco. Marisol, en el libro usted hace un análisis de diferentes países, de diferentes continentes, y particulariza muy bien cuáles son esos contextos en los cuales se da la violencia contra los periodistas. ¿Qué hace que en un país, Erika, maten a un periodista y que es de diferente en un país donde por lo menos a los periodistas pues no los eliminan físicamente? ¿Y qué encontró usted, Marisol? ¿Cuáles son esos contextos que inciden para que haya violencia física contra los periodistas? Sin duda están los contextos en donde hay conflictos internos y conflictos armados. Eso es clarísimo. Sociedades y contextos donde hay altísimos niveles de corrupción. Sociedades donde no hay, digamos, una formación, una apropiación y una protección del Estado de Derecho. También marca muchísimo. Digamos que esos serían como los tres contextos, digamos, que predominan en donde hay violencia contra los periodistas. Esto sobre todo, además también que habría que hacer esa precisión que es importante, la investigación analiza, digamos, el acervo documental de 12 años de trabajo de 10 organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión. Entonces, por supuesto, uno podría decir ya más como académico, como investigador, hay una limitación en la mirada global que tiene que ver con la limitación del propio trabajo de esas organizaciones, claro, que aunque están en todo el mundo, hay unos contextos, hay unos escenarios, hay unos países en donde tienen una mayor acción. Entonces uno podría decir, una organización como el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York está en todo el mundo, pero puede haber algunos países de África donde no puede llegar. Por ejemplo, no pueden hacer trabajo de investigación en territorio en Eritrea, por poner un ejemplo. Entonces, digamos, ahí hay una limitación, pero de todos modos, la posibilidad de trabajo de estas 10 organizaciones en el mundo es bastante representativa de lo que sucede y de lo que pasa con esos contextos. En el caso de ese primer apartado de lo relacionado con violencia, donde en Colombia hemos sufrido a lo largo de muchas décadas una persecución sistemática de los periodistas, especialmente en las zonas de conflicto, un hecho, no sé si se pudo medir, si estas organizaciones lo midieron, si Marisol lo analizó, la firma del acuerdo de paz con la FARC, ¿qué consecuencias, qué alcance tiene para la labor del ejercicio de los periodistas en general, para el ejercicio periodístico en Colombia? Y digamos que en el caso particular de esta investigación, pues ya no entra ahí, porque el corte del análisis es 2012. Pero lo que sí es muy claro es que, por ejemplo, una de las organizaciones que yo estudio, que es IMS, que es la organización danesa, está especializada en observar fenómenos de situaciones de los periodistas en contextos de transición y de transición política. Entonces, ¿qué pasa en las transiciones políticas en los países que salen de conflictos armados, conflictos tan largos como el nuestro? Entonces, efectivamente, lo que se ve de trabajo en otros países es que hay una mayor oportunidad para abrir a la diferencia y, por supuesto, también un mayor riesgo cuando no hay la suficiente apertura
para que entren nuevas voces que cargan además con un pasado de violencia hacia la sociedad, hacia sectores de la sociedad, que es fuerte y que no podemos desconocer. Pero también es muy interesante porque nuevas voces que deciden dejar las armas y entran en el juego democrático, en esencia se fortalece la democracia. Y digamos, parte del entramado, y hablamos más en la academia, del entramado teórico de esta investigación, es el vínculo estrecho entre periodismo y democracia. Y ahí entonces uno empieza a ver, bueno, qué tipos de democracia hay en el mundo, que también hay diferencias, que esperan esas democracias del periodismo. Hay algunos sistemas políticos que esperan un periodismo más constructor de la transición y otros que esperan, desde una perspectiva más liberal, pues la independencia y la distancia de los poderes y no ser parte activa de un proceso de transición, o serlo, pero desde la esencia y el perfil del periodismo y no como parte de un Estado que se va transformando. Marisol, usted es sobrina de don Guillermo Cano, el director del Espectador que fue asesinado. Y en este tema de violencia contra los periodistas en Colombia, la muerte, el asesinato de don Guillermo Cano, pues sentó un precedente muy fuerte. Y aún hoy ese crimen permanece en la impunidad. La familia Cano ha acudido a todas las instancias posibles para que paguen a aquellos que ordenaron este asesinato. Usted ha publicado ahora un libro de violencia contra los periodistas y usted ha sido, a través de su familia, pues víctima de esta violencia contra los periodistas a raíz del asesinato de don Guillermo Cano. En este caso, ¿qué ha pasado? Lo que usted ha logrado investigar, lo que la familia ha logrado conocer, y a propósito de su publicación, pues ambas cosas tienen mucho que ver. Bueno, ahí lo que resulta más triste, si lo ponemos en esos términos, es que es un ejemplo de la constante en el mundo. Los crímenes de periodistas en el mundo tienen un índice de impunidad de más del 98%. Y ahí entonces vienen muchas preguntas. ¿Por qué cuando se asesina a un periodista no se plantea como una hipótesis inicial de investigación que su asesinato pudo estar relacionado con su actividad profesional? Muchas veces las hipótesis de investigaciones de periodistas asesinados no toman en cuenta esa posibilidad, también porque hay sistemas judiciales que no están preparados para que se asuma que muy probablemente sí hay un vínculo entre un asesinato y las temáticas periodísticas. Entonces ya empezamos mal en ese sentido, porque empiezan las investigaciones por las rutas equivocadas y son además investigaciones que se van retardando, o son investigaciones, desafortunadamente, cuando uno mira el mapa de victimarios en violencia contra periodistas, pues son los grandes poderes del Estado, grandes poderes del crimen organizado, o grandes poderes de grupos armados en los contextos en donde se dan. Y entonces ahí hay unos procesos pues, de distorsionar la investigación y llegar a la impunidad o a procesos que terminan y ya pues efectivamente quedan impunes. ¿Qué tanto favorece eso precisamente el clima de enrarecimiento de la misma profesión y la vulnerabilidad de los periodistas, porque que reclaman, como en su caso durante tantos años lo ha hecho la familia Cano, el esclarecimiento de este crimen? Lo que es muy grave en ese sentido es que cuando no hay esclarecimiento de crímenes de periodistas, pues hay un amparo para los victimarios. Entonces tú puedes agredir a un periodista, es muy fácil. Lo que le pasó a Guillermo Cano, pues él sale de las instalaciones del periódico como cualquier día, a una novena con la familia, sin la protección, y aún teniendo la protección, igual habría sido facilísimo asesinar a Guillermo Cano, y había tanta evidencia de dónde estaba el autor intelectual. Y lo triste también en el caso de Guillermo Cano, pero que también es el caso de muchos periodistas en el mundo, es que empieza
digamos, una eliminación sistemática de las personas que continúan los procesos de investigación, que continúan tratando de mantener vivas las investigaciones, y entonces se va perdiendo el rastro del crimen. Y una de las conclusiones, y en el libro también, cuando uno mira la categoría de impunidad en el mundo, es esa, la preocupación enorme de las organizaciones porque estén vivos los procesos de investigación de crímenes, sobre todo asesinatos de periodistas, pero ver lo difícil que es que se llegue realmente ya a conclusiones y a juicios de los responsables. ¿Y eso qué nos dice? Pues que la impunidad lo que termina diciéndole a la sociedad es que es fácil acabar con una voz y que además no te va a suceder nada. Sí, en el caso de Guillermo Cano se declaró el crimen de lesa humanidad, eso evita que vaya a prescribir, pero pasan los años y las investigaciones no llegan al término que todos exigimos, empezando por la familia Cano. Marisol, luego de hacer este análisis internacional, ¿qué conclusión hace usted de la violencia contra los periodistas en Colombia? ¿Estamos comparándonos con otros países en qué situación? Y también quisiera preguntarle qué sugerencias le hace usted al gobierno colombiano y a las autoridades para garantizar que no exista violencia y haya plena libertad de expresión. Fíjate que es interesante, porque uno de los apartados de la investigación tenía que ver con investigar todo lo que son esas posibilidades, líneas de acción en términos de protección de los periodistas y reducción de la violencia contra los periodistas. Y paradójicamente de ahí, pero también eso es interesante, Colombia, por haber sido un país en el que ha habido tanta violencia contra los periodistas, tantos asesinatos de periodistas, y una preocupación también de periodistas y de medios, que eso lo tenemos que reconocer en el país, es ejemplo en términos de mecanismos o líneas de acción para proteger el ejercicio del periodismo. Cuando, digamos, los medios en Colombia se unen para investigar determinados temas en los años 80, en los años 90 como mecanismo de protección, o sea, porque si somos más los que investigamos, si no están unos nombres específicos de personas, de periodistas que puedan ser señalados, pues no se silencia un tema. Entonces, estrategias como esa del trabajo colaborativo conjunto de los medios frente a un tema como el narcotráfico, porque eso sucedió después del asesinato de Guillermo Cano, o en el caso del asesinato de Orlando Sierra. O sea, ¿cómo investigamos que detrás de este asesinato había poderes políticos en el país, y ese asesinato y esa investigación no la podía hacer únicamente la Patria de Manizales, sino cómo todos los medios se unían para mantener viva la investigación, y mal que bien, en el caso de Orlando Sierra, sí, hemos visto unos resultados importantes. El sistema de protección de periodistas en Colombia también es ejemplo en el mundo y se lleva como una opción de referencia en otros países. Aquí nosotros, claro, por el día a día mismo, le tenemos muchas críticas al propio sistema de protección en Colombia, pero ha dado resultados también interesantes y se puede llevar como referente a otros países. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en él, porque los actores, digamos, para minimizar la violencia contra los periodistas son múltiples y no solamente el Estado. Ahí le cabe también mucha responsabilidad a los periodistas, mucha responsabilidad a los medios, a los propios medios, que eso también es paradójico, ¿no? Muchos medios, sabiendo que podrían tener mecanismos de protección y de seguridad para sus periodistas, no se invierte en esos mecanismos de protección y de seguridad. O sea, si tú vas a salir a una zona de riesgo, hay unos protocolos mínimos que debes tener en cuenta, y no son muchos los medios
que tienen activados esos protocolos para proteger a sus periodistas o que no invierten lo suficiente en ellos. Otra cosa sucede, por ejemplo, con una tendencia muy creciente de periodistas freelance en el mundo, y entonces cómo un periodista freelance puede protegerse o puede tener los seguros correspondientes o puede activar todos esos protocolos. No es tan fácil, pero también crecen los periodistas freelance porque prefieren estar más independientes, claro, y menos en las entrañas de medios pues ya muy corporativos, muy de propiedad de grandes corporaciones no periodísticas. Muchas veces respondiendo a unos intereses que claramente no comparten, pero también hay un aspecto clave, Marisol, y es lo que tiene que ver con la sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Porque hemos hablado de la actuación de los estados, de los gobiernos, de los mismos medios de comunicación, de los mismos periodistas, pero ¿y la sociedad cómo puede rodear a sus periodistas, al fin y al cabo, en esa interacción cada vez que es mayor, precisamente por todo el tema de las redes sociales de las que nos ocupábamos antes? Yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo en la comprensión de la sociedad sobre el valor del periodismo y sobre el valor de ese periodismo de calidad. Digamos, ahí hay todo un debate, ¿no? Porque a veces hablamos del periodismo como un ente tan amplio que digamos, bueno, ¿qué pasa? Hay un trabajo muy bonito de Pierre Bourdieu que dice que el periodismo es un campo en disputa. Y al ser el periodismo un campo en disputa, entonces él dice que el periodismo se mueve, digamos, entre su orilla más comercial y su orilla más intelectual. Y que el gran referente que nosotros tenemos en la historia del periodismo, pues es ese periodismo mucho más en la orilla intelectual, en la orilla del periodismo independiente, del periodismo que se debe a la sociedad. Pero desafortunadamente, claro, la tendencia del jalonamiento va más a la orilla comercial. Entonces eso del periodismo como un campo en disputa, lo que a mí me dice es una sociedad que comprende mucho más el periodismo desde los principios clásicos fundamentales del periodismo, estaría más sensibilizada para proteger el ejercicio del periodismo. Pero desafortunadamente cuando uno tiene una tendencia más comercial del periodismo, más del periodismo espectáculo, más del periodismo cercano a los grandes poderes, empieza también a mermarse la credibilidad del ciudadano en el periodista. Y eso es muy peligroso porque entonces empiezan también los señalamientos de los periodistas. Eso es lo que estamos viviendo hoy, Marisol, usted que lo ve desde la academia con cabeza fría y lo analiza. Sí, y hay algo muy emocional también en ese sentido. Y entonces tú a determinados medios y a periodistas que los representan los señalas y los agredes, por ejemplo, en una manifestación pública o cuando pasas enfrente de las instalaciones de un medio. Entonces, ¿qué está construyendo la sociedad sobre el ejercicio del periodismo que lleve a la sociedad a agredir a los periodistas? Y eso pasa en Colombia y pasa en muchos otros lugares del mundo. Digamos, un factor de riesgo es cuando hay manifestaciones sociales y los manifestantes agreden a la prensa porque la ven como un enemigo. ¿Por qué una sociedad ve como enemigo al periodismo cuando precisamente si uno hace ese vínculo virtuoso entre democracia y periodismo, debería ser lo contrario? Entonces ahí hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué hemos hecho mal también o estamos haciendo mal los periodistas y los grandes medios al debilitar el periodismo en su orilla más intelectual, si lo quisiéramos poner en ese sentido? Eso es una reflexión y una autocrítica, Erika, muy interesante, muy pertinente. Y que además tienen que hacerse desde la academia, en las mismas facultades de comunicación social, porque esa salida tan facilista es acabemos todas las facultades de comunicación social, tampoco puede ser una opción. Aprovecho para preguntarle a Marisol en su papel, última pregunta, Marisol, decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana, una de las facultades de mayor prestigio en todo el país. ¿Qué opina usted de esta discusión que se ha dado? Este debate, ¿no? Que ahora hay que acabar con las facultades de comunicación social. Si el periodismo es un pregrado, si el periodismo es un posgrado, si muchos estudiantes aspirando a estudiar comunicación social y periodismo, los tres estudiamos periodismo. Un mensaje final para esos jóvenes bachilleres que quieren entrar a estudiar comunicación social. Que hoy no saben muy bien qué hacer, ¿no? ¿Cuál es el norte? Yo creo que el debate está mal planteado. Y yo partiría de la premisa de
de qué riesgo para las sociedades si no tienen periodistas profesionales. Y yo creo que ahí tenemos que hacer o continuar haciendo un trabajo muy, muy fuerte de formación de los periodistas, que puede ser en pregrado o que puede ser en posgrado, pero que los valores esenciales del periodismo, la ética periodística, la capacidad de narrar historias en múltiples lenguajes, en donde el interés primordial es un interés público, en donde nos alejamos de los poderes. Todo eso yo creo que está en la esencia de la formación de los periodistas, y creo que eso, y llamando la atención un poco de dónde se está haciendo periodismo. Y uno ve qué pasa hoy en el mundo y se está haciendo más y mejor periodismo que en muchas épocas de la historia. El problema quizás es que estamos identificando periodismo únicamente con medios, y tampoco, pero bueno, esa es otra discusión importante. Pero creo que el debate es otro, y no estudies periodismo. Es un debate sobre calidad. Claro, y ojalá más y mejores periodistas en nuestro país. Es que el periodismo camina ahora sobre el activismo en muchos sectores, y eso claramente resta independencia porque compromete lo que Marisol ha sido muy enfática, y creo que todos lo compartimos: la independencia. Definitivamente, el poder seduce, y siempre nos han vendido la idea que la información es poder, pero mucho cuidado con quién nos vinculamos, porque quien mucho se acerca a la candela sale quemado. Bueno, Violencia contra los periodistas, un libro de Marisol Cano Busquets, editado por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Feria del Libro lo lanza mañana miércoles. 1 de mayo a las 7 de la noche. Festivo, un buen plan festivo para ir a en Corferias, la a la libros Feria del para Libro. Comer. Ahí están las indicaciones, vamos, hay que ir, y tenemos un gran libro para leer. Marisol, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el canal público de la ciudad, y felicitaciones por esta magnífica y monumental obra que documenta muy bien la violencia contra los periodistas. No, gracias a ustedes por tocar estos temas en Canal Capital, y por tocarlos con la seriedad con la que se merecen. En eso ganamos todos. Voces sensatas, voces críticas, que vienen desde la academia, desde la investigación, desde el rigor, es lo que nos hace falta en los medios de comunicación, que muchas veces actuamos, y déjenme decir una palabra muy desafortunada, pero que es literal, como con un culiprontismo frente a muchas realidades. No, hay que pensar las cosas y hay que repensar los temas en el periodismo antes de adoptar ideas que a veces lo que le hacen es un mayor perjuicio a nuestra profesión, que, como Gabo decía, es la profesión más bella del mundo. Así es, Marisol. Gracias por estar esta noche. Erika, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros, y nos vemos el jueves 8:30 p.m. aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, donde conversamos y analizamos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Chao.